Un cariñoso saludo a todos los que están en la sintonía de Canal 2 TV Quellón. Es una bendición poder estar junto a ustedes en este día tan especial, donde podemos celebrar este 31 de octubre, que marca una fecha muy importante para todo el pueblo cristiano y para todos aquellos también que profesan la fe cristiana. Sin duda es un tiempo especial en este lugar y también salir hasta ustedes, hasta su hogar, en este feriado especial. Y queremos compartir en este día también algunas verdades, algunas historias que están relacionadas con la fe cristiana y con lo que profesamos en el día de hoy. Estoy junto a dos importantes personas que en cierta forma vamos a compartir algunas interrogantes y preguntas acerca de nuestra reforma, la reforma del siglo XVI, del 31 de octubre, estos 503 años que podemos celebrar. Me encuentro junto al pastor Delfín Segundo Cárcamos Barriento. Él es del Ministerio Visión de Reino, el sector de Curanué, de nuestra comuna de Quellón. Y también junto al profesor, mi hermano Fernando Catricura, Azócar Catricura, quien es profesor de educación básica. Queremos en esta oportunidad poder compartir lo que en cierta forma es la reforma protestante, pero para mayor gozo y alegría de poder contestar todo lo que nosotros queremos compartirle en este día, vamos a ir a una pausa musical y tenemos este precioso himno que nos habla acerca del fundamento de la fe. Castillo fuerte es nuestro Dios. Los
después de haber escuchado este lindo tema musical que nos habla acerca de la importancia del fundamento de la fe y de la creencia de la fe cristiana, vamos a ir a un tema de conversación y junto a nuestros queridos hermanos y pastor también en esta hora, y hincarle inmediatamente lo que es la reforma del siglo XVI, este 31 de octubre, donde nosotros pudimos también experimentar esta bendición. Hay una pregunta, hermano Fernando, que tengo acá, y ¿desde cuándo o desde qué año se comenzó a gestar la reforma protestante o en forma religiosa? No sé si es una pregunta que usted me puede contestar en esta hora. Sí, amén. Bueno, primero que nada agradecer el espacio que nos brinda el canal acá para poder estar en este momento, poder conversar este tema tan importante. Bueno, estudiar la reforma protestante en realidad se tiene que dividir en tres etapas: la pre-reforma, la reforma y la contrarreforma. Los indicios más tempranos que hay del inicio de este movimiento datan del año 1320 más o menos, con un reformador conocido como Juan Wycliffe de Inglaterra. Ese es el punto de inicio generalmente de este movimiento. Interesante también saberlo. Y no solamente eso, sino que también tenemos al pastor Delfín Cárcamo acá. Hay una pregunta también que tiene que ver mucho con lo que está compartiendo mi hermano Fernando. ¿Fue solo un cambio religioso solamente que afectó a áreas del ser humano, o también trajo todo un movimiento de la fe cristiana? Bien, primero que nada, saludar a todos. Dios les bendiga mucho. Es un gusto poder estar una vez más acá. Y respondiendo a tu pregunta, es imposible que un cambio de tal naturaleza se haya quedado solamente en lo religioso. Fue un cambio radical en toda área de la sociedad, porque la reforma no es solamente un cambio o ir contra lo que la religión imperante en ese tiempo, sino que era también, había una idea que se venía ya gestando, como dice el hermano Fernando, de hace muchos tiempo atrás, 100 años atrás, más o menos, ya se venía esta desconformidad, esta necesidad de que la palabra de Dios pueda ser escuchada y leída por todos. Entonces, cuando Martín Lutero solamente con Martín Lutero explotó todo esto, que ya se venía gestando hace mucho tiempo. Por lo tanto, afectó también en las áreas sociales, económicas, la política de aquel entonces. Todo fue transformado a través de esta llamada reforma protestante. No solamente a través de la reforma, sino que es un siglo que queda marcando algo importante dentro del mundo, el siglo XVI, y podemos ver también esto brotó, se produjo algo, y no solamente en el cambio de la religión, sino que también en la vida del hombre. Y eso es importante lo que estás diciendo, pastor, porque también, hermano Fernando, ¿cuáles fueron las causas que provocaron la reforma, lo protestante, lo religioso, y que también afectó tanto a este siglo? Así es. Bueno, las causas más conocidas a modo general fueron obviamente religiosas, ¿cierto?, que tenía que ver con toda una teología falsificada, al decir, que estaba viviendo el papado, la Iglesia Católica de aquel entonces. Y por otro lado también la corrupción moral que estaba viviendo o practicaban los sacerdotes de aquel entonces, ya el clero romano que se llamaba. Y también causas económicas, en el sentido de que no olvidemos que la Iglesia era prácticamente la dueña de todas las tierras de Europa, ya de muchas partes donde tenía jurisdicción, en algunos continentes ya o cerca, ella tenía el control económico. Ya habían altos impuestos, porque vemos nosotros que como el Papa, la Iglesia Católica, se asoció con los reyes, con las monarquías, y entonces el pueblo sufría de estos impuestos terribles y cada vez más yacían en la pobreza.
y lo otro es el cambio político, que están interrelacionados estos en realidad, porque no existía hoy día una libertad política como que tenemos hoy en día. Existía, la única política era, cierto, obedecer a la Iglesia Católica, al Papa, cierto, y al monarca. Por lo tanto, este movimiento en realidad afectó prácticamente todo el quehacer humano, de todo el saber humano y del quehacer, como bien decía nuestro pastor Delfín. Así que por esa razón es que las causas se puede profundizar mucho más, pero no es el tiempo, no tenemos el espacio para aquello. Pero eso más o menos, pastor, lo que uno puede aprender de esta época, de la Reforma. Sin duda es una fecha de acontecimiento reformista en Chile, pastor Delfín, y en esta ocasión Chile entra también a una celebración de un feriado. ¿Por qué el 31 de octubre? Sí, eso, bueno, obedece a lo que sucedió en 1517, cuando Lutero empieza a ver toda esta, ya no aguanta más con todo lo que está pasando en su jurisdicción que él tenía, porque él era un sacerdote. Él enseñaba en la iglesia de Wittenberg y era profesor también de la universidad en Wittenberg. Y a él venía la gente reclamándole muchas veces por la necesidad económica que tenían, porque muchas de esas personas invertían todo su dinero que tenían para comprar las indulgencias y ya quedaban sin sustento para su hogar y su familia. Entonces todo eso fue que Lutero empezó a ver que era una tremenda injusticia la que se estaba cometiendo, y empezó a redactar 95, llamadas las 95 tesis, que son contradicciones o reformas que tendría que tener la iglesia para que sea una iglesia más justa, la religión sea más digamos, equitativas para todos, exactamente. Yeah, sí. Entonces él escribe estas 95 tesis y la clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. No fue en tema de protesta, sino que era la costumbre que se hacía en ese tiempo para poder crear debates. Entonces se clavaban cuando tú tenías algo que debatir, colocabas las ideas que tenías para debatir en la puerta de Wittenberg, y así entonces, lo estabas dando a conocer ya sea tu malestar o tu aprobación. Claro. Para crear un diálogo entre las jerarquías que habían ahí. Entonces esa fue la razón, y a raíz de eso, que tan importante, el 31 de octubre fue que Lutero clavó estas 95 tesis. Ahí, y de ahí es que para nosotros es un día muy especial, porque es el día prácticamente donde comienza todo, porque comienza la reforma de forma oficial, digamos. Y por eso en Chile también, cuando se le dio esta posibilidad de tener un día especial a la iglesia evangélica, bueno, se buscó este día en conmemoración de la reforma protestante en el mundo. Ah, qué interesante. Así estamos aprendiendo en esta mañana junto a los pastores, y bendiciendo también a usted que está en su hogar, que está quietecito allí. Sabemos que estamos con restricciones en este día, pero también queremos ser parte de lo que es la fe cristiana y esta reforma del 31 de octubre aquí en nuestra nación también. Hay otros reformadores también, hermano Fernando, que sin duda marcaron un ítem, una presencia, causaron esto, no escollos, sino que causaron una reacción en otros países. Si hablamos acerca del reformador. Así es. Bueno, estos personajes, como ya se va entendiendo el asunto, realmente comenzaron a gestar cambios radicales en sus distintas naciones que pertenecían. Como es el caso, por ejemplo, bueno, siempre se habla de Martín Lutero, que vivió en Alemania, ¿verdad? Hablamos también de Juan Wycliffe. Él también allí toda su vida luchó para tener esa libertad de Inglaterra, que no esté sujeto a la ordenanza papal de la Iglesia Católica, porque era muy tirana, por decirlo así, la forma de gobernar en esas naciones. Y por eso tenemos también en otro lado a Ulrico Zwinglio, también, que desde ese tiempo, más o menos de esas épocas, comenzaban también a poder proclamar estos cambios sociales, políticos, ¿no?, en todas las áreas, porque realmente el pueblo en todos lados estaba sufriendo. Después tenemos también al otro conocido como John Knox, que también de la misma forma, junto a sus otros
hermanos de fe de otros países comenzaron a impulsar también estos cambios radicales que afectarían hasta el día de hoy a toda la sociedad. Así que por lo tanto tenemos la historia que nos relata de esto y quizás otros personajes que en la historia a lo mejor los quedaron sepultados, como decimos, en la arena del tiempo, quizás, seguramente, ¿no? Eso. Sí, causaron también, y podemos ver que usted ha nombrado varios varones acá, que en cierta forma, en cierto lugar, en cierta nación, como reformadores de lo que estamos hablando, se produjo un ambiente, se produjo un cambio. Pastor Delfín, la intervención de la mujer no aparece muchas veces en esta reforma. ¿Qué puede decir de eso? No es que no haya tenido alguna intervención la mujer, sino que también es por la cultura de aquel tiempo, que no se habla mucho, pero sí hubieron mujeres muy importantes que fueron también parte de la reforma. Tenemos a la Elizabeth Brocknick, 1540, que ella recibió fue regente de un ducado, y en ese ducado ella, digamos que legalizó, digamos, por así decirlo, el protestantismo en ese lugar. Y también así otras muchas mujeres. Aquí tengo también, por ejemplo, a Isabel I de Inglaterra, que tras subir al trono constituye una iglesia nacional independiente, que también se separa de Roma. Y así muchas otras mujeres también tuvieron una participación importante en lo que es la reforma, pero no son muy conocidas por lo mismo, porque en esos tiempos hay que irse a la forma de pensamiento y cultural de aquel tiempo. Entonces la mujer estaba relegada un poquito más a un segundo plano, ser más apoyo que ser protagonista. Ah, sí está. Qué interesante saber, pero estaba involucrada. Estaba involucrada. Ya. Para todos nuestros queridos auditores y televidentes que están a través de Canal 2 TV Quellón, estamos en este programa, El Cristianismo y su Historia. 31 de octubre nos ha tocado 2020 y queremos también seguir compartiendo con ustedes acerca de la reforma del siglo XVI en este día tan especial. Vamos a una pausa musical. Hay una alabanza preciosa que dice: quiero cantar una linda canción. Vamos y volvemos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeras en Él
y te entregas a Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción y su amor te dará por la eternidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeras en Él y te entregas a Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción y su amor te dará por la eternidad. Después de haber escuchado esta linda interpretación, quiero cantar una linda canción. Sin duda está basado en una experiencia muy real de lo que es conocer a Jesucristo y además esta preciosa alabanza que nos dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir en compañía de nuestros pastores que están junto a nosotros en esta mañana. El cristianismo y su historia, 31 de octubre 2020. Celebrando este día especial, la reforma del siglo XVI, que causó una expectación gloriosa de poder experimentar la verdadera fe en Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro interrogatorio de preguntas, que también esto también nos lleva a tener claridad, y quizás hay muchas cosas que usted ignoraba en esta hora, pero aquí estamos para poder llevarle la información de todo el consejo de nuestra historia. Hermano Fernando, hay una pregunta que yo quiero hacerle. ¿En qué contribuyó realmente la reforma cristiana al mundo? Es una pregunta que se la hago porque estoy hablando no solamente del mundo cristiano, sino que estoy hablando del mundo secular, del hombre y la mujer que están vinculados en esta tierra. Así es. Bueno, es una pregunta extensa, yo creo... Amplia, muy amplia, pero vamos a tratar de poder sintetizarla, ¿no? Cuando nosotros venimos a este enunciado de esta pregunta, tenemos que pensar de que la historia nos dice que por cerca de 1200 años el mundo estuvo en la oscuridad, ¿cierto?, que se conoce como el oscurantismo en la historia. Y cuando llega la Reforma Protestante en este siglo XV, XVI, que explota ya, vemos nosotros que la Reforma Protestante da inicio a todo un mover, como decía anteriormente, del quehacer y del saber humano. Con este movimiento comienza a nacer la ciencia, en todo su sentido, ¿cierto? La ciencia del espacio, la ciencia, la medicina, ¿cierto?, también médica, la educación, la política, la economía, es decir, prácticamente todo lo que hoy conocemos de quehacer mundial, del desarrollo de las naciones, nace con la Reforma Protestante. Por esa razón es que cuando un historiador compara esta época con la, digamos, del siglo XV hacia atrás, es increíble cómo en esos 1000 años el mundo estuvo igual,
en pobreza, en oscuridad espiritual, sin progreso alguno. Sin embargo, a partir del siglo XVI comienza a haber un despliegue de todo un conocimiento, digamos que sin precedentes, que hasta el día de hoy incluso sabemos todo este desarrollo tecnológico que nosotros hoy día estamos viviendo y que nos cuesta a veces apropiarnos, viene desde la Reforma, o sea, sus bases son la Reforma protestante. Por lo tanto, ¿en qué construyó al mundo? En todo, hasta en la forma de pensar hoy día. Cuando se habla en la historia, digamos los grandes sociólogos, historiadores, se habla de la cultura judeo-cristiana occidental, porque está la cultura judeo-cristiana también oriental, ¿cierto? Occidental quiere decir porque estamos acá, digamos, en nuestros continentes. Entonces, nosotros somos una herencia de una cultura judeo-cristiana. Ahora, yo quisiera hacer una diferencia, sí, porque cuando uno escarba en la historia, ¿cierto?, indaga, vamos a ver que el cristianismo no es lo mismo que catolicismo o incluso protestantismo. No es lo mismo Cristo que cristianismo, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando nosotros hablamos de este movimiento hay que tener cuidado igual e hilar muy fino, cuando uno quiere tener una comprensión, ¿cierto?, y una interpretación de la historia en este ámbito que es el tema religioso. Por lo tanto, América Latina, recuerden que no fue descubierto por los protestantes, fue descubierto, ¿cierto?, por los españoles que traían la religión católica, ¿cierto?, allí con Cristóbal Colón. Y los historiadores dicen que se le llama a ese evento la cruz y la espada, que España vino con la cruz y la espada. Ese término ya dice mucho, de sufrimiento que hubo también acá con los indígenas, que está lleno de, digamos, la historia de esos datos históricos. Entonces, Latinoamérica vino acá y la Iglesia Católica quería protegerla del protestantismo, por eso la conquista, y por lo tanto el protestantismo solo se estaba dando en Europa, ¿ya? Y por lo tanto hay muchos países hoy día en Europa que todavía abrazan la Reforma protestante. Entonces, ¿qué pasó? De que nosotros todavía no hemos sido influenciados el 100% por este movimiento reformador protestante del siglo XVI. Nosotros tenemos hoy día una mezcla de una teología católica mezclada con cristianismo, Biblia, ¿cierto? Y también con catolicismo, con protestantismo y con muchas otras cosas que trajo el humanismo. Por lo tanto, pienso yo que siendo una mirada bien explícita, bien de zoom en este aspecto, en realidad América no ha vivido todavía lo que es el potencial del movimiento reformador protestante del siglo XVI, ¿ya? Así es que eso, se puede decir mucho, como digo, pero los espacios son acotados, pero esto es una historia que fascina en realidad, porque comprender, pastores, este momento histórico es meterse en otro mundo, es mirar el mundo, la historia, la política, todo esto que hacer mundial que hoy día tenemos y nacional. Cuando uno lo mira con los lentes de la historia y los mentes teológicos, pucha que cambia la situación y tiene una comprensión mucho más acotada del mundo que hoy día nos toca vivir. Interesante poder escuchar también cuando las personas manejan el tema de poder saber en quién ha creído y de qué forma también se puede cimentar la fe. Y sin duda esta reforma teológica ha sido resumida en 5 solas y son los fundamentos también, los principios generales que esta reforma tomó, y por lo tanto es una reforma protestante. Y habla de estas solas, que son 5, son importantes. Estábamos fuera de cámara conversando con el pastor acerca de esta importancia que tiene, porque si una fe no está cimentada o fundada o fundamentada en los principios y los valores de Dios, mayormente no va a tener también la eficacia que va a producir no solamente en un mundo secular, en un mundo postmoderno, sino que también va a producir algo en el corazón del hombre. Y como esto es tan efectivo y tan fuerte, yo diría que el cimiento es lo mismo que cuando se construye una casa. Qué importante es el fundamento, el cimiento, donde va a depositarse todo lo que va a ir hacia arriba y donde va a ser utilizada también. Y Pastor Delfín, esos fundamentos y principios que son generales establecidos por la Reforma, no sé si usted puede mencionarlos en esta oportunidad. Sí, bueno, son 5 principios muy importantes. Sí, fundamentales. Fundamentales para el quehacer
digamos, religioso y también el quehacer político. Porque la primera que era solo escritura, Sí. que la escritura es la máxima, digamos, autoridad. Y chocaba contra el papado, que el Papa, él dice que él es la máxima autoridad que en la tierra, y Lutero no, la Reforma dice no, la escritura, la Biblia es la máxima autoridad. De ahí parte todo, de ahí hacia abajo. Entonces, En materia de la fe y la práctica. claro que sí. Claro que Luego también está la otra que es la solo fe. Solo la fe en Jesucristo es la que nos salva. Después viene la otra que es solo gracia. O sea, no es por mérito la salvación, como en ese tiempo se establecía, que era a través de mérito, incluso a través de pagando el perdón de nuestros pecados. Claro. El que más tenía pagaba más años de perdón, y algunos pagaban toda su vida. Se compraba el perdón. Se compraba el perdón. Claro. Se pagaba y listo, ya quedaba, podía hacer lo que quiera. El perdón divino, digamos, Claro. estamos hablando acá. Dios, sí, porque la iglesia era el que tenía el poder de la salvación en ese tiempo, según ellos. Entonces ellos cobraban para que la persona pueda adquirir este perdón. Y lo otro es solo Cristo. Por eso somos cristocéntricos. Así Cristo es. es el centro de toda nuestra creencia, nuestra fe. A través de Él solamente hay salvación. Nosotros podemos alcanzar la Claro, la salvación. salvación. Él es el único mediador, no existe otro. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, el único mediador, no hay más. Y la última es solo a Dios la gloria. Claro. Nadie más puede atribuirse gloria, toda la gloria es para el Señor. Qué interesante. En esta mañana estamos estudiando un poco y también haciendo historia y también dando una pequeña pincelada de lo que es nuestra reforma protestante junto al pastor Delfín Cárcamo y el hermano Fernando Azócar aquí en su programa, este canal TV 2 Quellón, junto a ustedes en esta mañana. Quiero yo hacerle una pregunta acá también que mi hermano Fernando, ¿qué autores han escrito acerca de este acontecimiento reformador? Sin duda después aparecen muchos escritores, muchos pensadores, muchos que analizan la reforma y sin duda cada escritor tiene su punto de vista, pero mayormente, como el pastor Delfín estaba diciendo, que estos principios, estos fundamentos son basados completamente contrarios a lo que la religión de aquel entonces declaraba. Claro, es interesante este punto igual porque resulta que aquí nos da mucha luz de hoy día de poder entender también todo este movimiento filosófico que se empieza a abrir desde la Reforma Protestante. Bueno, tenemos ahí como autores, por decir, de esa época, tenemos ahí a Nietzsche, por ejemplo, que en su mayoría son autores alemanes, ya que tenían que ver con este tema de la filosofía. Heidegger, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, ¿no? Y Feuerbach y muchos otros a lo mejor, ¿ya? Que comenzó en ellos a gestar esta idea de poderse cuestionar tantas cosas, la existencia del ser humano, la religión, la política, ¿no es cierto?, la naturaleza, qué sé yo, lo que lo rodeaba. Fue justamente que al leer todos los escritos que habían hecho los reformadores protestantes, como Lutero, Calvino y otros, ellos comenzaron y pescaron esos textos, esas ideas allí, que ya hablaban de una revolución, en este caso enfocada en cambio religioso, que es la reforma protestante, pero ellos quisieron enhondar más y subir de nivel, por así decirlo, lo que la reforma protestante estaba consiguiendo, o había conseguido. Por lo tanto, todos los filósofos que escriben a partir de entonces toman como base todos los escritos reformadores protestantes. Entonces, es curioso que hoy día, cuando nosotros escuchamos en los colegios, en las casas de estudio, cuando se habla de filosofía, se habla más bien de una filosofía humanista, pero se olvida o no se habla de que el inicio de la filosofía fue gracias a la Reforma Protestante. Hubieron humanistas cristianos también protestantes de aquel entonces. El tema fue que después vinieron filósofos más modernos
que comenzaron ya a alejarse de la idea de Dios y comenzaron a practicar más el ateísmo, porque recuerden que después surge la idea evolucionista, que es la que desarmó al mundo y terminó, digamos, darle un golpe severo a lo que es el tema religioso, a la religión. Entonces, con Darwin inicia hoy ahí, yo lo llamo hoy día otra religión. Ya, a lo mejor discreparán muchos académicos o personas estudiosas del tema, pero encuentro yo que el ateísmo para mí es otra religión, ¿ya? Pero es una religión basada en lo que dijo Carlos Darwin, en su investigación humana que hizo él. Por lo tanto, esta religión atea necesita tener mucho mayor fe que la de nosotros, porque todo lo que se escribe allí en la teoría evolucionista, que ya está obsoleta por todos lados, creer eso que dijo Darwin, allí cierto que de la nada más tiempo salió el ser humano y la vida. Para mí es incomprensible, siendo un hombre también que educo, una persona que pasó a lo mejor por alguna universidad. Sin embargo, me cuesta a entender eso, o mejor convencerme, creerla. En cambio, el tema creacionista que nosotros profesamos es más sencilla, la fe es mucho más fácil de alcanzarla y creerla. ¿Por qué? Porque invita a tener una experiencia real con este Dios que habla la Biblia. Y entonces esta fe, como algunos dicen hoy día, los sabios de hoy en día dicen que la fe se contrapone a la razón. Pero todos esos filósofos que escribieron para atrás, como los que nombré, lo contrario, la fe sustenta la razón sustenta la fe, y viceversa, se apoyan las dos. Depende del enfoque que le dé el estudiador o el filósofo. ¿Ya? Pero por lo menos esa cantidad de personas, y con esto quiero a lo mejor englobarlo, el aporte también, o enlazar con las preguntas anteriores. Max Weber es un filósofo también alemán, ateo, que se dedicó a observar el mundo de su época y a observar las naciones, la situación de cada país, y encontró que las naciones del norte del globo terráqueo, ¿no?, eran más prósperas, más ricas que las naciones del sur del planeta. Y comienza una investigación ahí, cierto, cualitativa, cuantitativa, de todo tipo, y llega a la conclusión de que los países más ricos del mundo hasta hoy han sido justamente esos países que abrazaron la reforma protestante y que no se han movido de ahí. Porque hoy día pareciera que ya no existe gente que cree en Dios en el mundo, y esa es una falsedad tremenda. Cuando hoy día uno, indagando por ahí, Finlandia, por ejemplo, que hoy día está de moda, varios años ya por tener los más altos índices de educación, cuando usted vaya y se mete a orillar la historia de Finlandia, va a encontrar que el 76% son protestantes, son evangélicos. Por lo tanto, eso ya dice mucho en relación a cómo piensa el finlandés. No son ellos mezclados como nosotros, lo explicaba anteriormente, que tenemos una confusión de teología bien compleja, ¿ya? Que hoy día, por ejemplo, si comparamos una persona que vivió con esos principios, se creció, ¿ya?, vamos a ver que ellos son gente que por lo menos son menos envidiosos que nosotros los chilenos, por ejemplo. Acá en nuestra cultura estamos plagados de ese tipo de comportamiento. Ya las empresas hoy día fracasan a veces por el comportamiento que tienen la gente que trabaja ahí, porque son ladrones, deshonestos, qué sé yo. Sin embargo, cuando usted estudia la historia de Dinamarca, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un estudio, estaba investigando acerca de cuáles serían los países menos corruptos hoy día en el mundo, porque hoy día estamos viviendo, pastores, cierto, sinsabor de la política corrupta, de gobernantes que tienen todo este tema complejo en los países. Y fíjese que hay 10 países hoy día en el mundo que son menos corruptos. Está Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y otros más, Suiza, Suecia, por ahí un poco más abajo. Y vamos allí indagando lo mismo, claro, son países protestantes y por lo tanto hoy día dice mucho eso. Yo creo que nos debe decir mucho al hombre común de hoy día, al que estudia un poquito, ¿sí? Entonces, por esa razón, Max Weber es muy leído. Hoy día en los colegios técnicos, por ejemplo, en un colegio que yo trabajo, se tiene que enseñar Max Weber, se tiene que enseñar a Adam Smith, que son los padres de la economía, ya, y que tienen todos ellos una visión protestante de la economía y de todo este progreso humano. Así que, por lo tanto, es bueno que podamos tener estos programas de educación, de poder conversar la historia que nos edifica a nosotros, ¿ya? Y bueno, pasaríamos, como digo,
una tarde entera hablando de cada autor de los que escribió yo. Nietzsche, por ejemplo, que también hoy día a veces se malinterpreta a este filósofo, que también era alemán, ¿ya? Y eso, pastores, hay mucho como para conversar del tema. Quiero aprovechar de la misma instancia de que usted está hablando acerca de toda esta corrupción, de todo este ambiente de vida que estamos viviendo, que la corrupción se ve en diferentes ámbitos también, no importa la clase social. Estamos en un tiempo muy crítico, pero usted como profesor, educador, como docente, ¿qué acontecería si realmente toda esta historia de los fundamentos, de los principios de Dios pudieran enseñarse en los colegios? Yo pienso que tendríamos otra sociedad. Y en cierta forma, por los países que usted mencionaba, que han tomado los fundamentos de la fe, los gobiernos han tomado los fundamentos de la fe, se han basado en ellos, han sido países prosperados, bendecidos por Dios. Dice que si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Dice la Escritura. Por lo tanto, hoy día no es nuestra realidad. Nuestra nación no está en los fundamentos de Dios. Aún se quiere sacar la fe y el nombre de Dios de muchos lugares. Pero si nosotros los apartamos, cierta forma hay una gran batalla que hacer en relación a la formación, por ejemplo, de las vidas de los niños, con ideologías, con leyes perversas, leyes paganas, leyes sucias que en cierta forma están en la Escritura, pero también por eso vienen los juicios de Dios sobre las naciones, hermano Fernando. Yo me enfoco en lo que le estaba escuchando de los colegios, los educadores. Si estuviera la palabra de Dios, qué diferente sería la generación que tenemos de niños, de adolescentes, de jóvenes. Ya no tendríamos delincuentes, ya no tendríamos ladrones, ya habría el temor de Dios en la empresa para no tomar lo ajeno. Entonces es importante recuperar y recordar que los principios, los valores son fundamentales en la vida de cada ser humano. Sí, pastor, interesante lo que dice. Fíjese que si me preguntan a mí hoy día como profesor, como educador que estoy en el sistema chileno, realmente hace mucho tiempo que se dejó de enseñar estos principios bíblicos, ¿ya? Y lo que se ha enseñado ha sido religión, que no es lo mismo, como le explicaba anteriormente, cristianismo que Cristo, o el cristianismo bíblico que lo que enseñan las religiones. Pero y yo creo que justamente para qué vamos a ir a otros países, nuestro país propio nomás, no local acá. Si hoy día tenemos todo una confusión en la juventud, las generaciones que hoy están, digamos, crecidas ya, es justamente por eso, porque desde años ya se dejó implantar este conocimiento divino, teológico, en la mente de las generaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente una mente muy fácil, que va a recibir toda una enseñanza nueva de estos nuevos mundos, de este nuevo tiempo, ¿ya? Donde no está Dios presente. ¿Qué es lo que viene hoy día? Muchos autores están hablando de hoy día que se viene un movimiento llamado como la nueva era. Yo creo que ustedes han leído también de aquello, que mezcla todas las religiones. Claro. En el fondo, hoy día tienen tribuna en los colegios, en los medios de comunicación, en todas partes, en los diarios, los libros, todo aquel que no hable de Dios, todo aquel que omita el nombre de Dios, lo que es cristianismo, está súper bien para ser famoso y, digamos, saltar a la fama, qué sé yo, y enseñar, y tiene todos los espacios, todas las puertas abiertas. Pero ¿qué pasa? De que la gente no sabe, porque no tiene el conocimiento bíblico, teológico, como ha sido nuestra cultura, nuestras generaciones, no son capaces de ellos de tener una visión o un espíritu suspicaz para discernir lo que realmente le conviene al ser humano como raza humana, ¿verdad? Y qué cosa le puede perjudicar. Entonces, hoy día se está poniendo de moda todo lo que ya en la Biblia se prohibió en los tiempos pasados, en las culturas antiguas, como los filisteos, los eteos, los jebuseos, que ahí se muestra toda y se ilustra de cómo el hombre sin Dios caminaba de una forma perversa, ofreciendo sus niños en el fuego, sacrificando sacrificios humanos, que hasta el día de hoy nos alcanzan en las culturas precolombinas, por ejemplo, originarias. Si uno investiga,
idem a esas generaciones, digamos, que cultivaban o practicaban esas religiones politeístas que se llaman. Entonces el cristianismo, empezó el judaísmo primero a prohibir estas cosas y a decir que el ser humano debe ser respetado, porque es creado a imagen de Dios. Y por eso cuando vemos todo el aparataje jurídico de las naciones en general y Chile, nuestra constitución política, el artículo 1 dice que toda persona nace libre en dignidad y derecho. Dignidad. Y cuando usted, pastor, rastrea por qué llegó a quedar eso ahí, ese artículo, va a encontrar que todos los juristas, habido y por haber, para atrás, hasta la fecha, llegaron a la conclusión y al concordato de que el ser humano merece respeto y dignidad, o tiene dignidad porque emana de haber sido creado por el Dios mismo que habla, ¿cierto?, la cultura judeo-cristiana, ¿ya? Entonces hoy día, ¿qué nos encontramos hoy en día? Gobiernos políticos que están preocupados en sacar todo este conocimiento antiguo, ¿ya? Es lo que se llama hoy día como la deconstrucción social que hay que hacer, de conocimiento de este tipo. Y no es simplemente, y el discurso dice que tiene que ser la religión, no la queremos nada, justamente yo estoy de acuerdo, la religión es la que hace daño, pero Cristo no es lo mismo. Cristo edifica, el cristianismo sano y verdadero, público, bíblico, ¿no? Es lo que ha levantado a estas naciones que decíamos hace un rato. Por lo tanto, grosso error, yo creo, hoy día, nuestro país, si se olvida de estos principios, de estos fundamentos que tuvieron 2000 años de práctica y que hoy día el mundo ha llegado hasta donde ha estado, es gracias a eso. Por lo tanto, yo creo que todas estas generaciones, pastores, que se están educando en muchos colegios, ellos carecen de este conocimiento. De ahí que es importante que cada hogar cristiano hoy día afiate estos principios y los sepa enseñar, ¿ya? Deberían haber entre nosotros como cristianos a lo mejor unirnos un poco más y formar buenos colegios locales, buenos institutos a lo mejor donde se estudie no tan solo la Biblia, ¿ya? Porque los hogares evangélicos a veces se saben de memoria la Biblia, o a veces ni la conocen, pero Biblia nomás, no se le enseña al chico, mira cómo se relaciona este conocimiento bíblico con lo jurídico, por ejemplo, que es lo que le decía de un rato atrás. La familia que está allí es el núcleo fundamental, dice la sociedad, obvio, porque si la familia, el jurista dijo, ¿de dónde viene la familia? La primera institución humana que se fundó en el mundo fue la familia. ¿Quién la instituyó? Pues Dios. Entonces, por esas razones que yo creo que y debe ser una preocupación del pueblo evangélico, ya que es la única reserva moral, como dicen algunos siervos por ahí, que le queda a Chile, o los países donde está la Biblia abierta y enseñándose, es la única esperanza que tienen de que no haya más incorrupción, la política, la educación, la salud, que es hoy día donde estamos inmersos, que nos tiene hoy día complicados con todas estas demandas sociales, con todo este asunto de estallidos que hay. Obviamente hay un dolor de la gente, pero no está la solución en las instituciones, está la solución en el corazón del hombre, en esa palabra ya de Cristo que caló hondo a estos reformadores protestantes y que lograron hacer esos cambios. Y misma cosa hoy día, la iglesia no debe desconocer eso. Tenemos que ir con el evangelio a todas partes. Es una lucha que yo creo que todavía tenemos que seguir dando en el país mientras estemos en esta tierra, ya a la manera a lo mejor no protestante como se quiere decir, porque como decía el pastor Delfín, de que no fue una protesta, en realidad fue una propuesta de cambios, ¿cierto? De sentarnos a discutir. Oiga, señor Papa, creo que la doctrina, los dogmas de la iglesia se apartaron de las escrituras. ¿Por qué no volvemos? Echemos una revisada. Y eso no se aceptó hasta el día de hoy. Bueno, hoy día la iglesia también tiene que ser una iglesia reformadora, una iglesia que tiene que ir con este mensaje porque está basado en la historia. Prohibir hoy día religión en los colegios es mutilar la historia de la humanidad. Así podría yo resumir, pastores, esta pregunta quizás que me han hecho en esta hora. Sí, interesante poder también tomar todo el consejo de Dios cuando el Señor mismo dijo que debemos instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de ello. Sin duda la formación de una vida es importante y mucho más en las aulas de los colegios. La Biblia debería regresar como fundamento. Entonces tendríamos una mejor sociedad, una mejor vida para con nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la reforma del siglo XVI, 31 de octubre, bendiciones en este lindo aniversario que Dios nos permite ser parte también aquí en nuestra comuna, como también en la nación de Chile. Pastor Delfín, usted es pastor, ministra una iglesia, ministra una congregación. Mi pregunta va,
Si estas enseñanzas, estos fundamentos, estos principios, cada pastor lo implantara en sus iglesias, yo creo que tendríamos en otro pie una iglesia evangélica y también tendríamos creyentes que sin duda serían diferentes también. Sí, correcto. La enseñanza. La enseñanza tendría que ser parte fundamental en las iglesias evangélicas. Una de las cosas que con el tiempo se ha ido perdiendo es precisamente eso, la enseñanza. Nos hemos ido llenando las iglesias evangélicas de liturgia, pero no de enseñanza, no de doctrina. Y también de historia, que es muy importante. Porque, por ejemplo, haciendo énfasis en lo que estamos conversando hoy, sobre el protestantismo, sobre la reforma, digamos, en las iglesias también pecamos lo mismo que en los colegios. En los colegios ya no se habla de reforma, no se enseña reforma. Y en las iglesias lo pasamos en el mes de octubre, una pinceladita. Y hasta el otro año. Claro, y nos quedamos ahí. Pero no profundizamos en las consecuencias que tuvo este mover en el mundo entero. Los cambios. Todo el cambio social y económico que produjo esto. Así, la educación, como decía el hermano Fernando, viene a través de la reforma. Sí. Calvino fue uno de los primeros que creó la primera escuela pública gratuita ahí en Suiza, en 1532, me parece mucho, que él implantó esto en Escocia. Ginebra. Sí, en Ginebra fue Calvino. En Escocia, dentro de la Constitución, podríamos decir, de Escocia, se estableció como obligación en cada pueblo tener una escuela pública para poder enseñar a los niños y a los adultos, porque en ese tiempo más del 90% de la población era analfabeta, y para que la gente pueda entender la Biblia tenía que aprender a leer primero. Entonces por eso se hizo muy importante, se crearon las primeras universidades donde todo aquel que tenía la capacidad podía ir, porque antes eran restrictivas, o sea, solamente a las élites de aquel entonces podían ingresar a la universidad y estaban restringidas solamente al plano más religioso católico, ¿no? Claro, porque la ciencia no se estudiaba en el catolicismo. Recuerda que para ellos era brujería. Exacto. Entonces el protestantismo abrió toda esta nueva forma de ver la vida y de crecer, digamos, en todo el conocimiento y la industrialización de aquel tiempo. Así es que como iglesia nosotros estamos al debe también en eso, porque hoy día en la conversación que tenemos y estudiando un poco la reforma nos damos cuenta cuán importante es que volvamos a estudiar bien todo lo que provocó la reforma bajo esos principios establecidos en la Biblia. Entonces, si el mundo entero... Claro, significaría que usted hoy día podría decir que la iglesia evangélica no está realmente en los lineamientos de la reforma. Exactamente, nos hemos alejado y hemos introducido muchas ideologías que son incluso muchas de ellas contrarias a las escrituras mismas. Así es. Es increíble cómo nos hemos ido desviando. Nos está pasando lo mismo que pasó en la religión en su tiempo. Empezó bien y en algún punto se empezó a desviar y no se dieron cuenta hasta que ya estaban completamente fuera de la palabra. Nosotros también, porque como hemos ido metiendo toda esta liturgia, si hoy día nuestro sistema, el evangelio se ha vuelto una religión y un montón de ordenanzas, de costumbres, de cómo ser, pero sin solidez en la palabra. Si nosotros, y si los mismos dirigentes nuestros, o digamos nuestros gobernantes se dieran cuenta que el evangelio no es religión, que la Biblia no es religión. La Biblia es un instructivo de vida. Un manual. Un manual que Dios estableció para el beneficio de la humanidad, no de los cristianos, sino de la humanidad. Cualquiera que se aferre a esos principios va a ser prosperado, va a ser bendecido. Israel
si bien tiene una religión, que es el judaísmo, pero el judaísmo no está 100%, digamos, pegado a lo que es la Biblia misma. Pero sí sigue los preceptos, lo que es la Torá, que sigue los preceptos que dejó establecido Dios como modelo económico. La Torá es el código, es la constitución del pueblo de Israel, que se lo dio en Sinaí Dios al pueblo. A Moisés. Sí. En 70 años, nosotros llevamos 200 y tantos años de Historia. de historia, Existencia. sí, como, digamos, de libertad. Se me fue la palabra en este momento. Como digamos, nación? De nuestra independencia, digamos. Más de 200 años, Sí. que nosotros somos libres del yugo, digamos, podríamos decir, de España. En 200 años, ¿cuánto hemos avanzado? Seguimos siendo un país tercermundista. Aunque nos creamos que somos otra cosa, pero somos un país tercermundista. Israel en 70 años Está en la cabeza. llegó a ser una potencia, con 2 guerras entre medio. ¿Cómo lo hizo Israel? Le entregaron un desierto donde nadie habitaba. Ahí dijeron, bueno, ese territorio va a ser para ustedes. Ellos lo transformaron en un vergel, siguiendo lo que la Biblia enseña, los principios que la Biblia enseña, los preceptos. Toda la constitución de Israel se basa en los preceptos bíblicos y ha llegado a ser la potencia que es hoy. Por eso, si nosotros, Latinoamérica quiere quitar, el mundo entero quiere quitar a Dios de la ecuación, quiere sacarlo a Dios, quiere sacar los fundamentos bíblicos, no vamos a prosperar con eso. Vamos a empobrecernos, vamos a caer en la miseria. Espiritualmente y materialmente. Y materialmente, también. porque todo es. Porque todo, la bendición viene por tener una buena relación con Dios. Todo está unido. Así es. Pues. Todo está La unido. reforma provocó. Pero tiene un inicio. Claro, Suiza, ¿por qué prosperó? Porque siguieron los lineamientos bíblicos. Estados Unidos, Calvino, una nación de potencia. Estados Unidos porque vinieron del calvinismo. ¿Ya? Huyendo de la Inquisición. Sí, porque la reforma cambió la manera de pensar, porque antes de la reforma el pensamiento era que el trabajo era una maldición, Así es. que Dios nos maldijo a la humanidad por el trabajo. Con la reforma se cambió la idea, porque leyendo la Biblia, Lutero dijo no, Dios trabajó. Él hizo el mundo en 6 días y dejó al hombre en el Edén para que lo trabaje. Lo abrace. ¿Sí? Para que lo trabaje. Claro. Entonces el trabajo no es una maldición. No. El trabajo es una bendición. La bendición de Dios. Claro. Y ahí empezó a cambiar y empezaron a prosperar la gente. Si las iglesias pudieran retomar todos estos lineamientos que están en la reforma, como yo le decía la pregunta, tendríamos otro tipo de iglesia. No habrían iglesias con necesidades, no habrían familias con necesidades, habría una mejor sociedad, sería un mejor aporte al lugar donde Dios nos llamó. La iglesia marcaría presencia y el cristiano que comienza esta nueva vida conforme a la palabra, como dice usted, con esta regla de oro, sería un ser que realmente en todos lados, como dice la Escritura, sería de bendición. Claro. No solo la iglesia sería diferente, sino que la sociedad sería diferente, porque vería que es bueno seguir los principios de Dios. Sin duda. Que nos conviene. Claro. Aquí estamos en este lugar compartiendo lo que es la historia de esta reforma del siglo XVI, 31 de octubre, en un programa especial aquí en el canal 2 TV Quellón, junto a ustedes, haciéndole compañía y también celebrando en cierta forma la celebración de este 31 de octubre. Quiero que no se aparte la sintonía, vamos a una pausa musical muy cortita. Hay un himno precioso, hermoso, que habla de la gracia, sublime gracia. Vamos a escuchar y ya estamos retornando. Sublime gracia del Señor, que a un pecador
salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salva. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en este día especial, allí en casita, escuchando y también aprendiendo de lo que es todo el consejo de Dios en este día tan especial, 31 de octubre, celebración de las iglesias evangélicas, el protestantismo también, tiene muchos nombres, pero también yendo un poquito a la historia, retomando los lineamientos también que el Señor nos dejó a través de su palabra. Estoy junto al pastor Delfín Cárcamos y el hermano Fernando Azócar en esta mañana a través de Canal 2 TV Quellón. Estábamos escuchando esta linda interpretación, gracia sublime, sublime gracia, la que el Señor regaló para que cada uno de nosotros pueda ser salvo y perdonado de nuestros pecados. Hermano Fernando, ¿en qué momento o fecha llegarían los primeros evangélicos o protestantes a Chile? ¿Y de qué procedencia serían? ¿De qué nación vienen? Quizás muchos no lo saben, pero usted lo va a explicar ahora. Amén, amén. Bueno, en realidad la fecha exacta es un tema reñido por los historiadores, sociólogos, qué sé yo. Pero normalmente se concuerda en que a partir de 1800 por lo menos. Obviamente antes llegaron también por la Patagonia, ¿no? Por ciertas costas del país que no entraron en la historia secular de la historia del protestantismo. Pero el 1800 ya empieza a marcar presencia en los protestantes acá, ¿no? Cuando ya comienza esta sublevación de los chilenos, digamos, hacia España. Y luego comienza más con la influencia que tuvo Bernardo Higgins también, ¿no? La historia nos dice que a los 12 años
fue enviado a Inglaterra a estudiar Bernardo O'Higgins por su papá Ambrosio. Y la historia dice, que no la cuenta, que es el lado B de la historia, que no la cuentan ni se explica tampoco en las escuelas hoy en día. Se dice que llegó a la casa de un pastor anglicano en Inglaterra, y allí él compartió esos tiempos en ese hogar donde se fue influenciado por el protestantismo, por el Evangelio de Jesucristo. Cuando vuelve de acá, trae esas historias. El hombre ya venía preparado, aprendió estrategias militares inglesas y también trajo el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Biblia. Cuando llega al país, entonces él encuentra y aprendió allí de que el hombre no puede estar subyugado por el hombre, que era un principio que no estaba establecido en Chile, menos en la iglesia que profesaba en aquel entonces. Y este hombre, junto a otros, los Carreras, comenzaron a hacer contacto con muchos otros que empezaron a llegar y empezaron a traer, digamos, acá a Chile. Bernardo O'Higgins es uno de los primeros gobernantes que empieza a autorizar la llegada de los protestantes ingleses, alemanes, norteamericanos a Chile. Entonces él como primera idea que trae o aporte a Chile fue traer a Diego Thompson, ¿ya? Un profesor de educación secular, pero también un maestro bíblico, un profesor de religión evangélica, podríamos llamarle como le llama hoy día. Y él llega acá y organiza las primeras escuelas públicas en Chile, en Argentina, en Perú, por varios países de acá. Entonces, él deja fundada la educación pública en Chile. Ese fue el primer aporte que hace O'Higgins. Luego los Carreras también traen acá, llega don Joel Robert Ponce, que es el que participa, ¿cierto?, en redactar los primeros indicios de una constitución política. Él también apoya con asuntos de armamento de guerra, para armar, ¿cierto?, a las tropas acá y poder echar al español católico de nuestras tierras. Y así viene David Trumbull, que fue una persona también que uno de sus sobrinos, creo que fue, o hijo, no recuerdo, fue diputado por la región de Puchacay, no me acuerdo cómo se llama, un lugar medio poco conocido en Chile. De tal manera que la lucha que dieron, o la participación que tuvieron los primeros evangélicos, fue a nivel político-jurídico. Porque de ahí, claro, Trumbull, y establecieron lazos comerciales con las naciones de Alemania. De hecho, por eso llegan después alemanes, ¿cierto?, al sur de Chile, Puerto Montt, Puerto Vara, que está plagado de alemanes en sus orígenes, que eran presbiterianos, bueno, quizás de distintas corrientes evangélicas. Y ellos hacen, ¿cierto?, los nexos con los países de Inglaterra, Estados Unidos, ¿cierto?, para poder traer también maquinaria de última generación. El ferrocarril fue una idea que vino también con Trumbull, la organización del registro civil en Chile, porque esos países ya estaban harto avanzados más que nosotros, y se copian ideas de allá. De hecho, la constitución política tiene más copias de allá que de España, ¿ya? Entonces, son todos esos datos que debemos conocer hoy día. Por eso se dice que en 1800, pastores, más o menos comienza fuerte la presencia evangélica acá. Y de ahí ya viene, ¿cierto?, el famoso pentecostalismo, ¿cierto?, el metodismo, que ya ellos se dedican ya a trabajar en las capas más bajas de la sociedad, ¿ya? Y por eso que en el tiempo de la dictadura, como se hizo hoy día, o de Pinochet, o de la Unidad Popular, estaba ya digamos, la iglesia pentecostal, se había apartado de la matriz que era de Estados Unidos, y comienza ahora a trabajar ya no a nivel jurídico-político, no a nivel de gobernarte, ni de las razas altas, o sea, adinerada de la burguesía, sino que se va ahora a inmerger, digamos, en la pobreza, en las poblaciones, y ahí hasta el día de hoy ha venido haciendo un trabajo la iglesia evangélica solapada, con la gente más necesitada, que han salido de ahí, de ese estado de pobreza, producto de conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por esa razón, hoy día, o quizás este 31 de octubre, que nos dan por ley a los chilenos, quizás fue a lo mejor estos gobiernos diciendo, mira, vamos a reconocer en realidad la iglesia evangélica su trabajo. No ha estado trabajando acá arriba en el Congreso, pero sí en las poblaciones de una manera muy distinta, donde el pastor allí es psicólogo, ¿cierto?, allí es profesor, allí es ministro de fe, allí es consuelo, es todo. Entonces, hoy día, muchos pastores hoy día están escribiendo, muchos, como he leído mucho a esta Eugenia Casianova, creo que se llama, no recuerdo bien el apellido, que es una socióloga rusa, ya, que tiene muchos pergaminos y ha hecho investigaciones en América Latina acerca del desarrollo del protestantismo, de los evangélicos, y se centró también en uno de sus estudios en el crecimiento evangélico en Chile. Y ella dice que el crecimiento es tan rápido
que llegó a llamarlo fenómeno, un fenómeno de crecimiento expansivo, rápido en América, especialmente en Chile. Pero que Chile no ha tenido esa incidencia que tuvieron los protestantes cuando eran el 1%. Hoy día somos ¿cuánto? Como el 17%, no sé. Entonces, el 1% hizo mucho más cosas que hoy día el 17%, que obviamente en tema gubernamental me refiero. Porque si comparamos el trabajo que ha hecho las iglesias, las poblaciones de todo nuestro país, es un trabajo muy de joyería y muy complejo, pero que ha sacado adelante a muchas familias del país. Entonces, por esa razón es que hoy día estos historiadores dicen de que viene una nueva generación ya, como viene siendo la tercera generación de los evangélicos, que estaban abajo en las capas sociales y están aflorando hoy día otra vez a este nivel social de Chile, a los niveles, digamos, gubernamentales, jurídicos, ¿no?, educativos, en la salud. ¿Por qué? Porque hay una generación que se educó, porque entendió lo que el evangelio era y empezó a sacar adelante a sus hijos y a estas nuevas generaciones. Hoy día tenemos médicos, abogados, tenemos jueces, tenemos políticos, tenemos bastante gente que es protestante evangélica, que me imagino que en algún momento dado, si Dios lo permite, cierto, más adelante o pronto, van a comenzar a ser protagonistas de nuestra historia de una manera muy distinta, y donde a lo mejor, si Dios así lo quiere, el evangelio sea enaltecido, ¿ya? Y ya este Dios que hoy día tanto se quiere sacar de todos los estamentos, pudiera volverse a colocar y poder volver también a tener ese desarrollo y esa prosperidad en paz, digamos, no en pelea entre chilenos, ¿sí? Así es que eso, pastores, es más o menos lo que uno puede investigar en la historia y los años que uno lleva de cristiano, también se dedica a estudiar un poquito. Obviamente siempre vamos a estar nosotros aprendiendo y necesitamos hoy día más que nunca aprender de muchas cosas, pastores. Pastor Delfín, relacionado con la misma pregunta que le hacía al hermano Fernando, sin duda América, Chile y mayormente nuestra nación, sin duda la influencia del Evangelio ha sido notoria, no solamente en el ambiente, como siempre se tuvo un concepto que muchas veces el Evangelio era para los pobres, pero hoy día en el ámbito social el Evangelio ha causado empatía, ha causado un resultado glorioso, lo que decía el hermano Fernando, que ha alcanzado otras esferas de gente. Hay profesionales, hay de todo ámbito en el Evangelio hoy día. Y eso me da la razón también, y ustedes van a decir que así es, que cuando el hombre tiene un encuentro real con Jesucristo, sobrepasa todas esas cosas que yo puedo mencionarle. Sí, yo creo que falta aún ¿Identificación? Sí, no, depurarnos un poquito más en lo que es, digamos, nuestra concepción de lo que es realmente el Evangelio. Estamos todavía como muy mezclados. ¿Ya? Hay mucha influencia todavía nosotros de la influencia que arraigamos de la vieja religión que seguíamos nosotros. Muchos profesamos una vieja religión. Claro. Entonces es tiempo de que... En su tiempo atrás. De que más y más vayamos nosotros dejando de lado todas nuestras tradiciones. ¿Ya? Y nos enfoquemos más en lo que es realmente la palabra de Dios. Y al enfocarnos en eso, nos vamos a encontrar con la riqueza que tiene la palabra y la transformación completamente de nuestra mente y de nuestro espíritu para crear una identidad como hijos de Dios. Esta vida nueva que el Señor nos ofrece. Porque hoy día, como decía antes, el Evangelio está muy mezclado con la religión. Claro. Y la buena noticia que vino a entregar Jesucristo no fue que vengo a entregar una nueva religión. No. No. Sino que lo que Jesucristo vino a hacer, lo dice él bien claro, es vengo a darle la correcta interpretación a las Escrituras. Así es. Y eso es lo que nosotros como evangélicos hoy tenemos que comenzar a inculcar también en nuestras congregaciones. O sea, enseñar e interpretar las Escrituras de la forma correcta. Y para eso necesitamos nosotros también tener un conocimiento muy claro de las Escrituras, cosa que hoy día se ha ido perdiendo, como te decía antes. Pero aún así, gracias al Señor, tenemos nosotros, creo, la madera necesaria, el material necesario,
los insumos necesarios Para poder... para poder generar ahora sí, una nueva, digamos, generación claro. que realmente haga cambios reales y radicales en una sociedad que día a día se va perdiendo y va cayendo más y más en oscuridad. Es tiempo que la luz brille con más intensidad en este tiempo. Que la sal no se quede dentro del salero, sino que pueda salar verdaderamente. Claro. Porque la sal, aunque no pierda su sabor, pero si siempre está dentro del salero, no sirve para nada. se hace bala. Qué interesante. Aquí estamos junto a los pastores y el hermano Fernando y el pastor Delfín, compartiendo con ustedes en este día de celebración 31 de octubre de 2020, la bendición de poder hablar de nuestra historia, de lo que aconteció en el siglo XVI, pero aquí enriquecidos a través también de la historia y de la escritura también, que nos arroja luz y esperanza para todos nosotros. Usted como educador, hermano Fernando, ¿qué posición, qué postura debería tener un cristiano ante la política en el ambiente que estamos hoy día? Buena pregunta, pastor. Creo que ya me metí en problemas. Pero bueno, voy a opinar desde el punto de vista de los principios que tiene uno. ¿Ya? Porque habría que aclarar primero qué es lo que es política. Claro. Para no ser malinterpretado. ¿Cómo no? Bueno, política, cuando uno lo ve también en estos mismos filósofos y gente, digamos, de saber que han escrito y por lo cual hoy día se rigen las naciones y lo que son los juristas, vemos que política simplemente es el arte de gobernar. Así es. Viene de polis, ¿cierto? Que en Grecia era la población, las agrupaciones de gente. Entonces la política es un sistema, una forma para poder tener organizada a esa polis, a esa gente. Desde ese concepto, la política no es mala, ¿ya? Porque si uno hace un estudio también antropológicamente del ser humano, va a encontrar que el ser humano tiene estas características, pastores. Es irremediablemente político. Primero porque Dios es político. Dios no puede gobernar sin esa política que ya acabamos de definir, no la política partidista, que es distinto. El ser humano está obligado a estar en sociedad, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le crea, ¿cierto?, ahí a nuestra compañera, a la mujer. Es irremediablemente religioso. El ser humano no puede estar sin adorar algo. Exacto. Aunque hoy día el ser humano no crea ni en su mamá que lo tuvo, a lo mejor, siempre está adorando a un líder político. Exacto. ¿Sí o no? Un cantante, ¿cierto? Un pintor, qué sé yo. Claro. Entonces está en la esencia. El ser humano es por esencia un ser político y religioso. Y eso es lo que yo muchas veces en los colegios trato de dar ese mensaje a la juventud, que no pueden olvidarse nunca, porque somos por esencia, nosotros fuimos fabricados así, no podemos ser de otra manera. Entonces, desde ese concepto, si usted me pide mi opinión, y también quizás mirando algunas corrientes políticas, por ejemplo el socialismo, el comunismo, ¿sabían ustedes que el comunismo nace justamente por las ideas de la Biblia? Cuando la iglesia primera allá en Jerusalén compartida dice todas las cosas, bueno, Carlos Marx, que fue el que fundó ya después, ¿cierto?, junto a Engels, su amigo, el comunismo, era protestante, sus papás eran cristianos, eran evangélicos. Por lo tanto, él, me imagino yo que la típica rebeldía de juventud, como no, le pasa hoy día a la juventud, como que queda chato de la iglesia a lo mejor, y él comienza a basarse en aquello y a crear un sistema. Él dijo que la religión no podría hacer estos cambios, transformar la tierra en el paraíso. Quizás ahí hubo una mala interpretación porque no leyó Apocalipsis, no lo sé. Pero la idea estaba buena y nace de ahí de la unidad de la iglesia de Jerusalén, donde no había ningún necesitado. Y esta idea la empieza, ¿cierto?, a escribir y nace el famoso comunismo, que es socialismo en la primera etapa, ¿cierto?, que estamos en el etapa del socialismo, después culmina en el mundo con el comunismo total ya, donde ya todos somos iguales, ¿ya? Y habría llegado al paraíso en la tierra. Entonces, si me preguntan a mí hoy día qué posición política tengo yo como cristiano, o debería tener, porque yo no puedo obligar a ustedes que tenga una posición política, pero desde esa base bíblica, teológica, ¿no?, histórica también, y de la antropología del ser humano, yo podríamos decir, soy un socialista, pero al estilo bíblico,
¿ya? Para no, no ofender a nadie, ¿ya? Pero hoy día, lamentablemente, ¿qué vemos en nuestro país o en los países? Gobernar a una izquierda que no tiene a Dios, de partida ya en los escritos comunistas, ya uno de los primeros estudios que empezó a hacer y practicar el comunismo fue Robert Howard, ya era un empresario textil, ya inglés, que puso en práctica en aquel entonces este método y no le funcionó, porque le compró allí en el río norteamericano allí, no me acuerdo el río que era, ahí había una comunidad protestante muy próspera, ya de empresarios, a cargo de un pastor presbiteriano creo que era, y este hombre textil, este empresario va y compra ese, que era más de 1000 hectáreas, para él instalar allí su proyecto comunista. Ya le entregó con empresas, con maquinaria, ¿cierto?, de aquel entonces, y no duró mucho tiempo y se terminó de caer la idea, digamos, comunista de Robert Joven, y no funcionó. Su hijo escribió y dice que ningún sistema que ponga la igualdad por sobre las personas que más se esfuerzan no funciona, ¿ya? Entonces, y si vamos por el otro extremo, derechas, qué sé yo, es la misma cuestión. Hoy día nosotros, el cristiano, no se puede hoy día dejar confiar o guiar por una ideología política que hoy día no tiene a Dios en el centro. Ese es el cuento, ¿ya? Por eso es que en Chile nosotros hemos trabajado un poco con, ¿cierto?, con el general, por la derecha, con el Pinochet, porque justamente él dio auge más a la iglesia evangélica para que trabajara y sea libre, ¿cierto? Y de repente hemos trabajado con gobiernos también socialistas, porque también han respetado a la iglesia, este 31 de octubre, ¿cierto?, que también fue firmado ahí, no me acuerdo por Bachelet, pero... 2005, sí, el año 2005. Claro, entonces el pueblo evangélico siempre va a trabajar con los gobiernos de turno y trata de llevar de manera más amistosa su relación. Pero cuando ya se meten, ¿cierto?, allí en las hojas de la Biblia y en nuestra conciencia y forma de elegir, de practicar la política y todo este asunto que hemos estado hablando, entonces ya la iglesia evangélica se divorcia, como que no estamos entendiendo, y es franca en decirlo. O sea, debe ser categóricamente siempre como lo ha sido la historia para atrás. Y así Lutero allí no entró en negociaciones truchas, ¿no? Allí él fue y declaró eso, y eso fue lo que sacó adelante al mundo. Así que, por lo tanto, hoy día nosotros deberíamos tener una cuestión política de esta magnitud, o con esta base, ¿sí? Eso, pastor, no sé si le quedó clara mi posición. Sí, está bien. Pastor, de fin, acotar sería bueno en cierta forma, desde el punto de vista que usted lo vea, por la cantidad de creyentes que hay y dicen ser cristianos en los últimos censos de nuestro país, que podríamos tomar como fuerza política nosotros en nuestra nación. ¿Cómo lo ve? Mire, en este tiempo, viendo todo el acontecer mundial, creo que sí, que es necesario hoy levantar una bandera. Una bandera, ¿sí? Y el problema es que no sé si estarán los cristianos correctos como para llegar a estas instancias en el Parlamento, donde se mueve un ambiente totalmente y sean hostil. Firmes, hostil, claro, y sean firmes en su fe, para no transar fundamento y las palabras de Dios. Carácter, sí, correctamente. Fundamento Ese es el temor en sí, este tiempo, pero de que deberíamos tener, hace mucho tiempo, deberíamos tener nosotros representación real en la política. ¿Manejan ustedes cifras de cuántos somos aproximadamente en Chile, creyentes, cristianos, que profesamos la fe? No manejo esa... Bueno, estamos todavía con la estadística del 2002, Sí. porque ¿Ya? recuerden que después los otros censos que hubieron sacaron la pregunta, Sí. No, capciosamente. sí. O sea, ahí fue igual una manipulación, yo creo, política, porque obviamente no conviene enterar a la generación chilena cuántos evangélicos Claro. somos hoy en día. Yo creo que hemos crecido. Pero Yo creo que cambiaría también, en cierta forma, viéndolo a futuro, lo que dice el pastor Delfín, porque él fue sincero y decir que podríamos levantar un pendón, como todos hemos sacado nuestras banderas que representan la fe cristiana, fuera de nuestras casas, nuestros templos. El 31 de octubre se celebra también una marcha, que en esta ocasión no puede ser por las restricciones que hay, por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial,
pero sin duda la representación es importante, con un blanco claro, hombres de carácter, hombres de convicciones, alineados también a la reforma, a los fundamentos de la Escritura, que no sean doblados por nada ni por la corrupción, porque en este posmodernismo que estamos vemos también que hay muchas cosas que se compran, hay muchos que se venden, hay muchos que por complacer, yo cada vez que voy a la palabra y voy a las epístolas de Pablo, veo un Pablo tan fuerte, tan seguro, lleno de convicciones, que hay en Gálatas capítulo 1, verso 6, dice, no hay otro evangelio, y si algún otro trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Así de fuerte habla el apóstol Pablo. Y sin duda, como evangélicos es importante, poder fundar, ser fundadores. Y yo creo que llegará el tiempo, si Dios así está en su soberana voluntad, hermano Fernando, de poder levantar, porque hoy día tenemos varias universidades cristianas también en nuestra nación. Hay varios profesionales, sin duda tiene que ser un hombre y una mujer capacitado, como decía el pastor Delfín, que marque bien la diferencia en lo que es la fe cristiana, y alineado a esta reforma que en cierta forma ha sido dejada de lado muchas veces. Así es, pastor. Yo creo lo mismo, coincido con el pastor Delfín, porque resulta que hay situaciones que se dan o no se pueden dar cuando no está el insumo, como dicen, no están las condiciones, no está la atmósfera para. Pero hoy día yo creo que ya tenemos nosotros como pueblo evangélicos gente que nos puede representar muy bien, con excelencia, y obviamente no apartándose de esta dirección, de estas bases cristianas, judeocristianas, ¿no? O reformistas. Yo creo que realmente podemos ser un aporte a Chile ya en otro nivel, porque el aporte siempre ha estado desde la colonia, trabajando, como se explicaba, con la pobreza en el país, pero hoy día podemos saltar a este nivel político gubernamental perfectamente, porque estamos teniendo los profesionales que se requieren. Sí creo yo que también falta un poco esto en las iglesias, promoverlo. No es que lo vamos a poner a hacer política, pero como lo hemos puesto hoy día, desde la raíz de la antropológica de lo que es la política, en ese sentido educar y motivar también a nuestros hijos, nuestros nietos, los que ya tienen, ¿cierto? Que se enfoquen a lo mejor en esto. Y buscar las instancias, por ejemplo, de capacitación para nuestra juventud. Yo sueño siempre con tener aquí mismo en Quellón, o por lo menos en la isla, un gran instituto bíblico, pero que enseñe también, por ejemplo, esta carrera tiene un nombre, esta es la política, cientistas políticos, ya ciencias políticas, que enseñen de economía, pero nuestro, ¿me entiende? Que no esté pragmado con la filosofía humanista, claro, que no va por el centro bíblico, ¿no? Que esté enfocado a los principios, claro, a los fundamentos, claro, de la Escritura. Ese fundamento que sacaron adelante las naciones hoy en día, a las que hoy día están bien puestas. Yo sueño con eso, pastor, o sea, no sé si vendrá después otra persona que tenga la misma idea y lleve a cabo esto, porque es de la única manera, porque si ustedes se fijan, haciendo una retrospección en la historia del protestantismo, ¿cuál fue la primera obra que hicieron los reformistas? Traducir la Biblia, punto uno, porque no estaba en el mundo, estaba en latín y nadie más la podía leer. Por lo tanto, la tradujeron a sus idiomas originales. Segundo paso, enseñar a leer, porque la población, el 90 y tanto % eran analfabetas. Entonces, hoy día tenemos que tener esa claridad igual. ¿Qué es lo primero que hay que empezar a hacer para llegar allí a esa esfera? Yo, en mi personal, como pedagogo, digo primero que nuestra juventud, que viene en nuestra iglesia, viene con este evangelio que es más religión, mezclado, pero podríamos purificarlo con el conocimiento universitario y hoy día con buenos profesores enseñarle ahora un evangelio puro, el de la Biblia, ya esa política pura que necesita hoy día nuestro país. Yo creo que estamos ya en los tiempos de poder hacer algo así. Tristemente, a veces no están los fundamentos bien cimentados en el corazón del joven, y muchas veces la universidad le cambia los pensamientos, y pues suele pasar, pero en cierta forma tenemos un gran desafío, Pastor Delfín, de poder esto retomar. Nunca es tarde para volver a empezar. En esta mañana, en este día también especial, 31 de octubre 2020, aquí junto al Pastor Delfín Cárcamo, Barriento de la Iglesia, el Ministerio
Visión de Reino, del sector de Curanué. Mi hermano Fernando Azócar, Catricura, profesor de allí y de muchos lugares aquí en Quellón. Yo sé que él está involucrado en muchas labores y también enseñador. Y ha sido una bendición poder tenerles, compartir con todos nuestros queridos auditores a través del canal 2 TV Quellón en este día 31 de octubre 2020, la reforma del siglo XVI, historia que sin duda nos deja la pauta, porque no podemos proyectarnos si no tenemos historia, y la historia también es la base donde podemos proyectarnos de lo que Dios ya trazó, y hombres como Lutero pagaron un precio alto para que podamos hoy día también disfrutar de esta bendita palabra de la fe, que el justo por la fe vivirá. Pastor Delfín, unas palabras ya para irnos despidiendo de este especial, de este día también, a toda nuestra querida comuna y donde quiera que Dios permita que lleguemos. Amén. Da gracias a Dios primeramente por el espacio que hemos tenido para poder dar a conocer un poquito lo que significó la reforma, que no solamente fue un mover religioso, sino que fue social, fue económico, trascendió a todas las esferas. Y producto de eso el mundo fue transformado. No solamente en aquel tiempo, sino que sigue siendo transformado. Así es. Así es que agradecer a Dios por eso, y un saludo a todos los que nos ven a través de este canal, Canal 2 TV de Quellón. Y sean bendecidos y cuidémonos y guardémonos hasta que todo esto pase y podamos disfrutar nuevamente en compañía. Por el momento solamente quedarnos en casita. Hermano Fernando, palabras. Amén, amén, gracias. Agradecer al Señor primeramente, ¿cierto? Porque todo lo que nos acontece a cada ser humano en esta tierra depende de Él, es por Él. Agradecer también a don Ramón Agüero, que nos dio el espacio en este canal para poder tener esta conversación, creo yo, muy importante para todo tipo de personas, tan solo para el religioso o para el cristiano. Y a nuestro pastor Víctor también, que cuando llega por la casa y me hace esta invitación, yo gustosamente acepté, porque es un tema que me fascina y me gusta aprender también, y por eso agradecido también, pastor Delfín, también de poderle ver y de poder haber hecho un equipo hoy día para poder comentar este tema. Y un saludo y un abrazo también digital a todos nuestros amigos de la comuna, hermanos, familiares, y bueno, donde llegue esta señal televisiva, un abrazo enorme y a cuidarse, y que Dios les bendiga. Bendiciones para todos los que están en la sintonía y también a través de Canal 2 TV Quellón. Bendecir a los pastores de la comuna, a los diferentes líderes que profesan la fe, que proclaman el nombre de Cristo, a la hermandad, a la iglesia. Bendecir también a Canal 2, como decían anteriormente los consiervos. Y hay un texto en el libro de Judas que yo quiero darle lectura, y primero en la versión Reina Valera de 1960 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos y que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero también hay una traducción del lenguaje actual, dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. ¡Qué bendición! ¡Qué palabra más preciosa! ¡Qué bendición poder ser parte también y también un proclamador de este bendito y santo evangelio que nos ha hecho muy bien! Estamos ya culminando este programa especial en este día 31 de octubre, la reforma del siglo XVI, allí el cristianismo y su historia, y esperamos que hayamos sido de mucha bendición. Queremos terminar escuchando también este precioso himno como pausa musical: Oh tu fidelidad. Oro y damos gracias para que el Dios de paz les bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia
es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cualquier criaturas. Y no eres bueno por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.